Hola, muy buenas tardes hermanos. Les saluda el pastor Mario López de aquí de la hermosa ciudad chapina de Guatemala. En esta noche vamos a hablarles de Apocalipsis. Es un tema, un libro muy interesante de lo cual podemos aprender muchas cosas y será bendición para nuestras vidas. Apocalipsis del 1 al 3. Muchos de nosotros a veces nos alejamos del camino del Señor y cuando eso sucede, las cosas empiezan a salir mal, empezamos a caminar por un desierto que no encontramos nada en que saciar esa sed que nosotros tenemos en el Señor para poder resolver todos estos problemas. Pero bien, Apocalipsis 1:3 nos dice que la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a sus siervos Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y la del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hermanos, en estos primeros versículos encontramos el título, los autores del libro, los destinatarios y un resumen de su contenido, su propósito y la bendición que viene como consecuencia de su meditación y aplicación de la palabra. Lo titulamos La revelación de Jesucristo en Apocalipsis 1:1. Probablemente esta primera frase cumple la función de título de la obra, pero no por ello debemos pasarla por alto, puesto que nos proporciona información muy importante sobre lo que más adelante vamos a encontrar en este libro. La palabra primera, Apocalipsis, traducida como la revelación, significa quitar el velo de algo que permanece oculto para que se pueda ver, para que se pueda identificar. Como ya sabemos, el hombre es incapaz de penetrar en el secreto de las realidades espirituales y eternas, que seguiría siendo así si Dios no hubiera tomado la iniciativa de darnos a conocer todas estas cosas. Y el libro de Apocalipsis es una parte de esa revelación escrita que nos permite conocer aquellas cosas sobre el futuro de la historia de la humanidad que de otro modo desconoceríamos por completo. Por lo tanto, nos encontramos ante un libro que no es fruto de la sabiduría humana, sino de la inspiración divina. En cuanto a la expresión de Jesucristo, puede ser interpretado de dos formas diferentes.
puede referirse al hecho de que esta revelación proviene de Jesucristo. Con esto coincidiría la afirmación que encontramos al final de este libro. Apocalipsis 22:16 nos dice: Yo, Jesús, he enviado mi ángel para darles testimonio de estas cosas en las iglesias. Pero también se puede entender que Jesucristo es el contenido de esta revelación. Esto vendría confirmado por el hecho de que la primera versión o visión que se nos concede en Apocalipsis tiene que ver con el Señor Jesucristo, tal como es hasta ahora en su gloria. Apocalipsis 1, 13, 20. En este punto debemos hacer una observación muy importante. Muchos vienen a Apocalipsis por la curiosidad que les invade por saber qué es lo que ocurrirá en el futuro. Hermanos míos, nadie sabe lo que puede ocurrir el día de mañana. Eso es parte exclusiva y única revelación de Dios. Aquí en estos tiempos no hay nadie que les pueda decir lo que el día de mañana les espera. Eso es mentira. No se dejen engañar, hermanos. Y es cierto que al estudiar este libro encontraremos muchas profecías sobre los eventos del porvenir, pero esto no nos debe hacer perder de vista que su propósito fundamental es darnos a conocer a Jesucristo en la manifestación de su gloria. Amén. Jesucristo es el centro de toda la Escritura y perdiendo la perspectiva correcta para entender adecuadamente este libro, al fin y al cabo, lo que la Iglesia necesita hoy más que nunca es una visión renovada de gloria de Jesucristo. Por lo tanto, debemos limitar nuestra curiosidad y avivar nuestro amor por el Señor, tan grande y glorioso como es Jesucristo. Que Dios nos ayude a olvidarnos de nosotros mismos para ser enriquecidos por Él. Apocalipsis 1:1 nos dice que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Quién fue el autor del libro Apocalipsis? Nada más y nada menos que es Dios. Acabamos de considerar que esta revelación proviene de Jesucristo, pero ahora se añade que Él la recibió de Dios, que Dios le dio. Por lo tanto, Dios, el Padre, es en última instancia el responsable de la revelación que Jesucristo ha de entregar a su ángel para que éste, a su vez, la entregue a su siervo Juan. El hecho
de que el Padre había dado esta revelación al Hijo para que la comunicara a los hombres. Es algo que el mismo Señor Jesucristo había enfatizado en repetidas ocasiones durante su ministerio terrenal. En Juan 7:16, Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que, según me enseñó el Padre, así habló. Esto no quiere decir, hermanos, que el Hijo sea inferior al Padre. Como Él me dijo, todo lo que embargo durante su misión en la tierra, Él al Padre que le había enviado. De este modo consiguió nuestra salvación, muriendo por nosotros en la cruz, y con su vida nos dejó un ejemplo perfecto de lo que significa ser un hombre conforme al corazón de Dios. El mediador, de esta revelación fue su ángel. ¿Quién es ese ángel, hermanos? Todos lo sabemos. ¿Quién es el ángel de Dios? Jesucristo, claro está. Dios no dio esta revelación directamente a Juan, sino que la envió y la declaró enviándola por medio de su ángel. Este es un hecho que se repite en otras ocasiones en el Apocalipsis 22, 6, 16. Y tampoco es un único libro en el que los ángeles participan en transmitir la verdad revelada de Dios. Recordemos, hermanos, que también Moisés recibió la ley por medio de ángeles. Esto lo encontramos en Hechos 7:53 y Hechos 2:2. El papel de los ángeles en el libro de Apocalipsis es muy prominente, ya que no solo entregan la revelación, sino que también ayudan a Juan a entenderla. Y en otras ocasiones ellos mismos ejecutan los juicios de Dios sobre este mundo. El escritor de esta revelación fue Juan, el siervo de Dios. El primer hombre que recibió esa revelación fue Juan, que como vemos más adelante se encontraba en la isla de Patmos, Apocalipsis 1:9. Él fue el encargado de ponerla por escrito de tal manera que debe ser considerado como el autor humano del libro de Apocalipsis. Este hecho es confirmado también por varios escritores cristianos de los primeros siglos. No obstante, hermanos, es curioso que en Apocalipsis Juan se refiere a sí mismo por su nombre, algo que no hace en el Evangelio ni en las 3 epístolas que también escribió. En Juan
y se describe como siervo, no hace mención de que era un apóstol de Jesucristo. ¿Por qué? Sin duda, sus destinatarios ya le conocían bien. Por otro lado, es importante notar que Juan era una persona idónea para escribir este libro, puesto que él había sido un testigo directo de todo el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. Era uno de sus 12 apóstoles y además era bien conocido en las iglesias de la época. Miremos lo que él mismo dice al comenzar su primera carta. Y la hizo en Juan, primera de Juan 1, del 1 al 4. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. La sencillez, hermanos, con la que Juan dice estas cosas, con la humildad de Juan, al hacer referencia de sí mismo, pues para decirlo así, son significativas, sobre todo si recordamos que tanto él como su hermano Jacobo habían pedido al Señor el privilegio de sentarse a su derecha y a su izquierda en el reino de los cielos. Ellos, al igual que el resto de los apóstoles, ambicionaban ocupar también los primeros puestos en el Señor, pero el Señor les enseñó una importante lección. ¿Cuál fue esa? Veamos Marcos 10, versículos del 42 al 44. Y dice, mas Jesús, llamándolos, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Tremenda palabra. Ahora bien, ahora vemos que Juan había llegado a considerar como un alto honor ser un siervo de Dios y de los hombres. ¿Cuáles eran los destinatarios? En el texto encontramos que nos dice que esta revelación fue dada para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, de donde deducimos que los destinatarios de este libro
eran sus siervos. Ahora bien, ¿quiénes son estos siervos a los que se dirige esta profecía? Seguramente debemos pensar que tienen que ver con todo aquel que lee, oye y guarda estas cosas, tal como aclara el versículo 3, que dice Apocalipsis 1:3, nos dice así: bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Así es que, hermanos, muchos piensan que por ser buenos, que porque ayudan al prójimo, que porque tienen dinero, ayudan a instituciones infantiles, que nunca han faltado respeto a nadie, son honrados, trabajadores, pero eso de nada nos sirve a nosotros. Recuérdense lo que el Señor le dijo al joven rico: despójate de todo, dáselo a los pobres y sígueme. Entonces, los que seguimos a Dios, los que somos cumplidores en su palabra, la guardamos en nuestro corazón, la instruimos a nuestros hijos, a nuestros vecinos, tanto adentro como afuera. Somos luz para estos siervos que están buscando del Señor, que están buscando sus promesas y que le hemos recibido en el corazón creyendo en Él, en que Dios le resucitó de los muertos. Estos son privilegiados en el llamado hijos de Dios. Pero aquellos que, como les dije anteriormente, son buenos, que son honrados, trabajadores, que tienen dinero, ayudan a las instituciones infantiles, ayudan a su prójimo, le dan pan o agua a los que necesitan, pero si no reciben al Señor en su corazón, no hacemos nada. Amén. Oremos. Querido Padre Celestial, venimos ante ti, Señor, como tus hijos, deseando tener la seguridad por medio de tu Espíritu, que somos y seguiremos siendo tus hijos. Anhelamos vivir delante para la gloria de tu nombre bajo el amparo y guía del Señor Jesús, en la expectación del gran día en el cual se cumplirán todas las promesas hechas a nosotros los humanos. Danos fuerza, Señor, especialmente en los días oscuros y conflictivos. Ayúdanos cuando amenaza el peligro y cuando la maldad avanza entre nosotros. Líbranos de todo mal, Señor, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. Padre amado, que cada uno de los pasos que emprendamos sean cimentados en la enseñanza de tu palabra. Danos la sabiduría para estudiarla y entenderla de manera que ella sea y no nuestra voluntad la que nos lleve a cumplir los planes que tienes para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, bendice a todo aquel que está viendo este video, Señor, esta palabra que tú les has mandado, Señor, esta enseñanza para que en su corazón se enriquezcan más
de sabiduría, Señor, y sigan conociendo, Señor, cuál es tu voluntad. En el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por esta noche. Amén y amén. Buenas noches, hermanos. Espero haya sido de regocijo, Señor, para sus corazones, para ustedes, hermanos, que están allá al otro lado de la pantalla, y aquellos que están en cualquier parte, en cualquier rincón del mundo viendo este programa. Un saludo para todos y que Dios me los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Les habló con el pastor Mario López. Buenas noches, que Dios los bendiga.